Bienvenidos a Pensando Cuba, un programa con entrevistas polémicas y profundos análisis sobre la realidad y la actualidad de la isla, bajo la conducción de Pedro Acosta y Hernán Alberro, transmitidas a través de los canales de Cubanet. Tengan todos muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva emisión de Pensando Cuba. Me acompaña como siempre desde Madrid mi amigo y colega Hernán Alberro, y acá desde Miami les habla Pedro Acosta. ¿Cómo estás, Hernán? Muy bien, Pedro, ¿cómo estás tú? Bien, bien. Hernán, hemos ido barriendo un grupo de programas que tratan el tema de cómo deben ser las cosas en el cambio democrático que debe darse en Cuba y tiene que darse por obligación porque el país no puede seguir así. Hablamos de la economía, hablamos de la permanencia o no del Partido Comunista en un futuro, y hoy vamos a hablar de qué hacer con las Fuerzas Armadas, con los tribunales en todas las instancias. ¿Qué vamos a hacer con el poder jurídico y el poder armado? Cuando hablamos de esto, hablamos de Fuerzas Armadas y el Ministerio del Interior. Y para hablar del tema, contamos con la presencia de Laura Tedesco, directora del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de San Luis en Madrid. ¿Cómo estás, Laura? Bien, muy bien. Muchísimas gracias por invitarme a esta conversación. Gracias a ti. Y bueno, con nuestro muy buen amigo, eh, historiador y politólogo y vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática, Manuel Cuesta Morúa. ¿Cómo estás, Manuel? Bastante bien, en los límites estrechos de la isla, pero ahí vamos. No, Muchas gracias por la invitación. yo hablaba con ellos que, bueno, creo que ya el compañero Díaz-Canel prometió mejoras para el año que viene. Y bueno, Sí. bueno. Bueno, Hernán, te dejo hoy la introducción o la primera pregunta a ti. Bueno, a ver, como tú decías, Pedro, un poco en el recorrido de programas que hemos tenido, donde hemos hablado de, por ejemplo, qué hacer con el Partido Comunista, si hay que prohibir el Partido Comunista en una Cuba democrática o no y demás, ha surgido también el tema de, bueno, una institución importante y más en el caso cubano, pero en cualquier régimen autoritario, son las fuerzas. Que en el caso cubano además tienen otra complejidad de la que seguramente vamos a hablar, que tiene que ver con su involucramiento en todo el proceso productivo y económico del gobierno cubano. Entonces, si quieren podemos empezar con Laura y me gustaría preguntarle, porque Laura junto con Ruth Diamond han trabajado muy de cerca cuál debiera ser el rol de las Fuerzas Armadas en un proceso de transición en Cuba, ¿no? Entonces, preguntarle, bueno, ¿cuál debiera ser ese rol y qué hacer después? O sea, si se debe hacer un proceso de ilustración con las Fuerzas Armadas, hasta dónde, cómo y demás. Bueno, muchas gracias. No es una pregunta muy fácil de contestar, pero bueno, vamos a intentarlo. A ver, en el tema particular de Cuba, el problema más grande que se van a encontrar en una transición va a ser en respecto del poder económico que tienen las Fuerzas Armadas. Que las Fuerzas Armadas, a través de una serie de empresas y sobre todo bajo el paraguas de GAESA, ¿sí? Son las propietarias y controladoras de todo lo que tiene que ver con el sistema económico en Cuba, ¿no? De todo el modo de producción en Cuba está todo concentrado en las Fuerzas Armadas. Y eso yo creo que es algo que las hace diferentes de lo que pasaba en una transición democrática en América, en cualquiera de los países de América Latina. Entonces, por un lado, va a haber que integrarlas a un sistema democrático, con lo cual tienen que estar debajo de
lo que sería un poder ejecutivo, ¿no? O sea que no van a ser completamente poderosas, todopoderosas como lo son en este momento, y por otro lado van a tener que perder ese poder económico. Y eso va a ser bastante complicado, sobre todo la pérdida del poder económico. Entonces va a haber como dos transiciones, ¿no? Las transiciones que van a poner en su lugar de defensoras de la soberanía territorial de Cuba frente a una agresión externa, porque ese es el otro tema, que van a tener que empezar a mirar para lo exterior y no tanto hacia el interior, ¿no? Porque es lo que hacen hoy, persiguen opositores. Y por otro lado van a tener que dejar su rol económico. En eso estamos suponiendo que las Fuerzas Armadas van a aceptar, ¿no? Este tipo de negociación y de dejar de ser tan poderosas, sobre todo en términos económicos. Con lo cual va a ser un escenario complejo, pero es que es necesario que las Fuerzas Armadas se sometan al poder civil en cualquier transición democrática y despojarlas del poder económico. Manuel, Pero, ¿cómo lo ves en ese sentido desde adentro? Sí, es bien complicado porque las Fuerzas Armadas en Cuba han ido penetrando todo el tejido económico, y ya no solo en los últimos tiempos a partir del empuje y del impulso al turismo, sino desde aquella fórmula que se inventó Fidel y que asumió Raúl Castro, del perfeccionamiento empresarial en las empresas militares, ¿no? Y esto data de una fecha tan lejana como la segunda mitad de los 90 del siglo pasado. Así que hay un camino largo, bastante largo y recorrido por las fuerzas militares para aparentemente liderar la modernización de la economía. Es decir, la modernización de la economía no se le deja al sector civil, no se estimula a las empresas del Estado, sino se le da a los militares. De modo que han tenido un protagonismo muy importante que se ha enraizado, se ha establecido en los espacios de la economía que son clave para Cuba. Digamos, el monopolio del comercio exterior, el monopolio de la inversión extranjera y el monopolio del turismo. Digamos, esas tres áreas las controlan los militares, de una manera, vestidos de civiles o no, pero la controlan los militares. Y eso es complicado de cara a una apertura hacia el futuro, la cultura democrática, porque habría que tener mecanismos, tendríamos que idear mecanismos para no convencer, es difícil convencer al ejército en cualquier lugar del mundo, me imagino, sino para que la misma reforma política impulsada con mucha fuerza desde la ciudadanía implemente leyes que reestructuren la propiedad en Cuba. Es decir, que haya una reestructuración de la propiedad que aleje de una manera legal y natural a los militares del control de estas esferas económicas que son hasta ahora las claves aquí. De ahí la importancia de que la transición política sea una transición ciudadana, es mucho más complicado, que no sea solo una transición política de la élite, porque vamos a tener lo que está pasando en Venezuela, lo que ha pasado en Rusia, que básicamente en Venezuela con esta de la alianza cívico-militar, ese invento que es un invento cubano, obviamente, para Venezuela, para Cuba, y digamos, esa fórmula desde la élite, lo único que va a hacer es sembrar mucho más el control de los militares de la esfera del espacio económico. Ahí la transición se complica desde la economía, ya no solo de los derechos, de la política, etc. Por eso yo creo que es importante, digamos, construir una buena narrativa, un buen relato, una buena propuesta que los coloque, pero que al mismo tiempo les deje espacio. Porque si tratas de arrebatárselo todo, obviamente va a haber una resistencia. Ahí la imaginación política que podamos tener en ese momento, en el momento en que se pueda producir esa inflexión, va a ser fundamental para que la transición sea apropiada y sea un ganar para toda la sociedad. Digamos, lo interesante es que aquí se ha vendido mucho la capacidad de gestión de los militares en la economía, lo cual es un mito, es incierto. Son
bien y productivos, ¿no? Y no tienen ningún pensamiento estratégico. Lo que pasa es que son los administradores, no son los buenos administradores, son los administradores, ¿no? No hay otros administradores. Y eso ha generado y fundado un mito de que los militares están en capacidad de gestionar mejor la economía que cualquiera otros sectores. Pero en el proceso económico actual, donde hay una importancia tremenda de la tecnología, la importancia de la flexibilización de los sectores económicos para poder adelantar y producir, yo creo que ahí los militares no están en capacidad de hacerlo. Y esto es una buena oportunidad de una nueva modernización a partir del sector civil. Y digamos que pongo mi esperanza en esa discusión, en esa conversación en torno a eso, como está demostrando ahora mismo el turismo. Sí, el turismo en Cuba lo controlan ellos, pero no despega, ¿no? Y yo creo que por ahí hay oportunidades para tener una buena conversación, tanto institucional como política, como nacional, y colocarlos donde debe ser, como decía Laura, ¿no? La defensa del país, etc. Moroa, creo que el ejemplo más fehaciente de lo ineficiente que son las Fuerzas Armadas desde el punto de vista económico, no vamos a hablar del militar, que había que probarlo en estos momentos, es cómo está la economía, que a esa controla, que son los militares, el 80% de la economía cubana, y la economía cubana está en declive, está en desastre. Yo creo que ese es el ejemplo de lo que realmente es capaz de hacer la FARC, destruir la economía, porque esa no es su función. Y estamos hablando de la FARC, y es bueno empezar por acá, porque la gente no ve el papel que juegan las Fuerzas Armadas en la represión, no solo ahora en el control de la economía, sino en la represión. La gente ve a la policía, la gente ve a la seguridad del Estado, pero en los momentos duros, en los momentos clave, como el 11 de julio, las Fuerzas Armadas salieron a la calle y son las que en un momento determinado van a sacar, si es necesario, los tanques a la calle. La fuerza radica ahí. Un poco con los dos, ¿no? Y tiene que ver con la policía. Pienso que en Cuba la policía está muy carente de preparación, incluso en el caso de la capital, para resolver la situación han tenido que extrapolar de otras provincias, de las provincias orientales. Está la seguridad del Estado, que es la represora directa del pueblo y sobre todo con la oposición. ¿Qué habría que hacer con la policía, con el MININ, o sea, el Ministerio del Interior en general, al darse un cambio en Cuba? Laura. Yo le dejo a Laura. Sí. Bueno. Laura conoce mejor que yo cómo se manejan estos asuntos con los que tiene las armas, estas cosas. A ver, una cosa que quería agregar de lo que estábamos hablando, que todo lo que le vamos a sacar supuestamente a los militares, también hay que darles una función, ¿no? O sea, porque se le puede sacar la economía, pero tienen que hacer algo, ¿no? Que será la defensa del territorio y será quizá la lucha contra el narcotráfico, pero tienen que tener una función. Y respecto con el tema de la policía, bueno, también va a haber que democratizar, ¿no? a la policía. La policía ya no va a poder perseguir a aquellos que están en desacuerdo con las ideas del gobierno. Tendrá que entrenarse y perseguir a aquellos que cometen algún tipo de delito, ¿no? Contra la propiedad o contra los ciudadanos o lo que sea. Se va a necesitar todo un entrenamiento, ¿no? Un entrenamiento de la policía y de las Fuerzas Armadas. Porque también van a tener que en algún momento hacer algún trabajo de inteligencia, pero no va a ser una inteligencia dirigida hacia los ciudadanos, como es la que hacen ahora, sino que tendrá que hacer otro tipo de inteligencia más relacionada con crímenes o con narcotráfico, o con tráfico de personas o alguna de esas cosas. O sea, va a estar como todo por hacer, ¿no? Es casi empezar de cero, porque se van a tener que dejar caer, ¿no? Todas estas estructuras monopolizadas por el partido o por las Fuerzas Armadas Revolucionarias y, bueno, armar estructuras que sean estructuras democráticas, donde los ciudadanos tengan
la manera de poder expresarse, que no se van a expresar dentro de lo que tiene que hacer la policía, pero bueno, ejercer el voto, poder ejercer su opinión. Yo creo que va a ser complicado, va a ser complejo, porque además siempre van a quedar en la Argentina los llamados, la mano obra desocupada dentro de la misma policía o dentro de las Fuerzas Armadas cuando se hizo la transición desde la dictadura. Aquellos que lo que hacían era violaciones a los derechos humanos y se llevaban a la gente en el medio de la noche y que ahora, no, o sea, en el sistema democrático ya no tenían actividades, ¿no? Y es difícil reintegrarlos a la vida civil, porque además en Cuba yo creo que hay mucha gente que les conoce las caras, ¿no? Muchos que saben quiénes eran los que estaban en la casa vigilando, o los que se llevaron a tu hijo, o los que... Y entonces eso va a ser complicado, porque se va a necesitar de alguna manera una reconciliación, ¿no? Entre todos aquellos que estaban en distintas veredas. Antes de que Morú hable, una pequeña anécdota demuestra la ignorancia de los órganos de la seguridad del Estado. Una de las primeras veces que me visitaron en mi casa, cuando aquello yo lo recibía, me dicen que ellos eran como el FBI, y yo me eché a reír y le dije, ¿tú sabes cómo se elige a un oficial del FBI? Y me dijeron, no, dice, no hay más nada que hablar. Le dije, Hernán, Morúa. Sí, yo creo que por ahí va por donde Laura apuntaba, ¿no? Si tiene que haber un proceso, yo diría que casi exagerado, un programa exagerado que se le haga marketing de formación en derechos humanos a la policía. Esto es importante porque la policía trata de una forma muy violenta a los ciudadanos en Cuba. Aparentemente Fidel Castro se quejaba que la policía era muy suave, lo cual no era cierto. La policía lo que no disparaba porque no tenía autorización para hacerlo, pero siempre fue muy, y ha sido, en estos tiempos se ha recrudecido ese ejercicio de la violencia contra la ciudadanía. Curiosamente, no tanto cuando hablo de la Policía Nacional, digamos, ¿no? Lo que sería la policía administrativa, ¿no? En un país, ¿no? En este caso, yo creo que la democratización empieza primero por la formación, es decir, cómo la policía debe enfrentar justamente el delito y a la ciudadanía digamos, en la confrontación del delito. Lo que sucede, cosa interesante, por lo menos en los últimos años con la policía, es primero que hay déficit de policías en Cuba. Aparentemente, ningún policía, nadie quiere ser de la policía. Y esto no es algo nuevo en los últimos años, es algo ya que viene caminando. Pasado, recordará Pedro, como recordamos mucho, de que hubo en La Habana un intento de crear un batallón de la policía con personas nacidas en la capital, porque toda la policía se trae de otras provincias acá. Y aquel batallón, que se le dio toda la visibilidad en los medios de comunicación y se creó toda la parafernalia, fracasó a los 3 meses. Sí, los policías se retiraban. Y esto es un dato que a mí me parece interesante, que se refleja cuando la policía detiene a activistas. Hay algunos que quieren ser más papistas que papas, ¿no? Y que quieren incluso ser más duros que la propia seguridad del Estado cuando enfrentan a los disidentes. Pero yo, en este camino, he escuchado muchas anécdotas y me he encontrado personalmente con policías que no están para eso, como se dice en buen cubano, ¿no? Es decir, que no enfrentan a la sociedad civil con la energía y la fuerza que se supone que la esté enfrentando un cuerpo revolucionario. Y eso a mí me parece interesante el comportamiento de la policía en los últimos años. Lo que se emparenta con otro hecho. Para retener a los policías hay que pagarle mucho. Es decir, ellos están ahí porque obtienen un mejor salario que en cualquier otra actividad civil o económica en el país. Y estos datos, aparentemente inconexos, a mí me parece que son interesantes porque generan la base, al menos en la policía, para una reforma de este cuerpo.
de cara a una sociedad democrática. Y me parece importante que lo que está sucediendo ahí dentro refleja muy bien y prepara muy bien el camino en la dirección de democratizar el ejercicio de la policía y darles una nueva ética y enseñarles cómo en democracia se trata a la población. Yo creo que el asesoramiento y la ayuda de otros cuerpos policiales mejor entrenados para esto, yo creo que es fundamental. No sé, los cuerpos represivos o policiales de España podrían aportar muchísimo en la dirección de esta democratización. Porque eso realmente es lo que está pasando con la policía. La última detención que yo tuve, luego de alrededor del 10 de diciembre, que me llevaron a una última estación, ahí en Marenao, yo escuché a todos los policías que estaban allí, que por lo menos los que yo escuché, quejándose de los malos salarios y que se iban a retirar de ahí. Es decir, no son policías ideológicos o ideologizables, ¿no? Y eso me parece a mí un dato importante. Queda el otro segmento que es la seguridad del Estado, la policía política, ¿no? Ahí definitivamente hay que disolver ese cuerpo. Ese cuerpo tiene que ser disuelto, definitivamente así. De hecho, en Cuba la tradición de la policía política es de los últimos 65 años. Nunca hubo policía política, ¿no? En este país. Es decir, no está en la tradición cubana la de perseguir el pensamiento desde la policía. Está en la tradición la de discutir. Y hoy por hoy, incluso la policía política ya no se preocupa tanto por lo que tú piensas, sino por lo que tú haces. ¿Sí? Es decir, ellos dicen, bueno, a mí no me interesa cómo tú pienses, le dicen a todo el mundo, a mí no me interesa lo que tú haces. Y ese es otro concepto, es decir, ya no es policía política en el sentido ideológico, es policía en el sentido de la estabilidad del poder, de proteger al poder. Y eso crea la base para una importante reforma de la policía política de cara al futuro, que como cuerpo, como sección que atiende el pensamiento de los cubanos, debe desaparecer definitivamente. Y ahí unirse quizás, hacer un trabajo. Laura apuntaba la idea de la necesidad de cuerpos que enfrenten el narcotráfico. Yo creo que ahí se puede convertir un FBI de alguna manera para enfrentar la delincuencia organizada y que trafica con sexo, droga o cualquier otra sustancia ilegal, ¿no? O otra materia ilegal. Pero sí hay que reformar eso. Y yo creo que las condiciones están creadas para eso. Las condiciones están creadas para eso. Lo que se necesita es un proceso así amplio de democratización, una energía, un ambiente que toda la sociedad vea que se está caminando en la dirección del cambio democrático. Eso genera una buena plataforma, tanto psicológica como social, como política, para reformar estos cuerpos que se han dedicado a la represión. Y aquí viene el tema de la justicia, por supuesto, asociado. Antes de que Hernán continúe, la situación con la policía, de la carencia de policía, empieza desde los principios de los años 80. Un policía en Cuba ganaba 148 y ahí fueron escalando y el primer bound, como decimos en Cuba, fue en 211 pesos, cuando en Cuba 211 pesos representaba algo. Y ahí fue incrementándose el salario porque ni siquiera con ese salario incrementado la gente se acudía a la policía. Y repito, La Habana extrapoló a personas de las provincias orientales que por el simple hecho de vivir en la capital, de estar en la capital, se añadían, se incorporaban a la policía. Y voy a poner un ejemplo de la policía política que también ha ido degenerando en todos los sentidos. Conocí un caso de una persona que fue expulsada por robar. No lo trataron así porque el hombre trabajaba en el municipio de la Juventud del Cerro, pero lo votaron de la Juventud, lo votaron por robar. Y años después, era un amigo del barrio donde yo vivía en el Cerro, me lo encontré y me dijo, yo soy oficial de la contrainteligencia. Y yo dije, bueno, ¿a dónde vamos a llegar? Y ese es el ejemplo de, bueno, cuando tú chocas con ellos, la incultura, la incapacidad y el desprecio por la legalidad. Hernán. Laura hablaba de reconciliación y ahora Manuel mencionaba el tema de la justicia, ¿no? Y entonces pensaba
un poco tomando el caso de Argentina, si se quiere, por tomar uno, ya que hay dos argentinos en la sala, digamos, pero si no, cualquier otro proceso de transformación siempre debe haber un proceso de justicia transicional, ¿no? Y entonces, en ese sentido, me pregunto dos cosas. Una que tiene que ver con, bueno, si se quiere, bien amplia, es cómo debiera darse un proceso de justicia transicional en Cuba. Y la otra, que fue un tema muy importante para el proceso argentino, es con qué jueces, ¿no? Porque, como decía Pedro, tanto el Ministerio de Justicia como el Ministerio del Interior, bueno, nada, todo el aparato estatal cubano depende de un único partido, de una única persona prácticamente. Entonces, ¿cómo se hace ese proceso sin tener que caer, nada, en un, no sé, borrón y cuenta nueva, ¿no? Laura. Sí, yo creo que ahí es cierto que el caso argentino puede ayudar, pero es que la justicia, de alguna manera, los jueces seguían funcionando durante la dictadura, durante la última dictadura militar. Quizás hay que ver más los casos de Europa del Este, ¿no? Donde el Partido Comunista el gobierno comunista estaba en todas las áreas, ¿no? Entonces no había un poder judicial que era supuestamente independiente con jueces preparados de una manera independiente. Pero sí, creo que eso es importante porque como pasó también en Argentina y en otros muchos países de justicia transicional, no se puede meter preso a todos, ¿no? En algún momento va a haber que hacer un corte entre aquellos que obedecían las órdenes y los otros que eran los que ejecutaban esas órdenes y los que armaban, ¿no? Armaban la estructura y armaban las órdenes, que era lo que había que hacer contra en el caso de Cuba, contra los políticos opositores, ¿no? O contra los que no eran políticos, contra los jóvenes, los artistas, bueno, todos los que están en la oposición en Cuba. Pero sí, eso es lo que creo que es necesario que ya se esté pensando y se tengan varios escenarios armados sobre, de acuerdo a cómo caiga el régimen, ¿sí? Va a ser el poder que va a tener el nuevo gobierno de hacer una transición, ¿no? Si el régimen sigue muriéndose lentamente o si hay un nuevo 11 de julio que los puede sacar del poder. Pero siempre va a haber va a haber que hacer concesiones, ¿no? Y eso es algo que los cubanos van a tener que aceptar como lo aceptaron muchos países latinoamericanos y de Europa del Este. No se puede meter a preso a todo el mundo, se meterán presos a aquellos que daban las órdenes, aquellos que estaban en la jerarquía, en las cúpulas, pero bueno, aquel que te torturaba en la prisión, en la cárcel, aquel policía, quizás hay muchos que van a salir afuera, ¿no? Pero sí hay gente que tiene que terminar en la cárcel, porque yo creo que esa transición en términos de justicia es absolutamente necesaria para empezar de nuevo, y sobre todo en un caso como el cubano de tantos años y de tanta represión en los últimos años. Que hay que Espera un legitimar la momento. justicia también, ¿no? O sea, necesitas demostrar que quien cometió un delito va preso, porque si no también, o sea, es un equilibrio muy inestable, digamos. Sí, Pedro, perdón. No, antes de que Morúa hable, yo pienso que el mayor ejemplo, en Cuba se sucedieron golpes de Estado, cambios de gobierno violentos, y ninguno hizo lo que hizo Fidel. Y yo pienso que un poco sin caer en los extremos de fusilados, de miles de presos, de desterrados, sin caer en ese extremo, hay que seguir un poco el ejemplo de él. Eliminó la FARC, las Fuerzas Armadas que existían, eliminó la policía, eliminó el Congreso, eliminó los tribunales a todas las instancias, eliminó la Constitución, o sea, hizo un lustre completo y pienso que un poco esto nos va a servir si realmente queremos cambiar Cuba, hay que hacer una limpieza total en todas las organizaciones militares, políticas y de justicia. Moroa. Sí, yo
digamos, hay dos maneras de enfocar el asunto, ¿no? Uno, si se hace una transición con más o menos dominada por el espíritu de tengo que vengarme de esta gente. No, eso es un espíritu. Y ahí, bueno, depende de cómo los que de alguna manera tienen esta visión, esta filosofía, pueden llegar al poder para lograr hacer eso. Otra visión, me parece que parte de lo que mencionaba Laura, de una transición con un espíritu de reconciliación, donde la justicia esté presente. Hay quienes deben definitivamente pagar por los crímenes que han cometido, cualquiera sea, pero que le dé oportunidad, y para mí el ejemplo sudafricano me parece mejor para el caso cubano por el espíritu que hay detrás de los que quieren la transición y el espíritu que hay detrás de los que mantienen el poder. El ejemplo sudafricano, por supuesto, con su variante, me parece muy interesante para buscar una justicia a través del arrepentimiento público de aquellos que de alguna manera no están embarrados de sangre. Bueno, que están embarrados de sangre, obviamente tienen que penar y pagar por sus atrocidades, cualesquiera han sido cometidas, cualesquiera han sido estas atrocidades, pero dominando este espíritu de reconciliación que permita y que dé la oportunidad a aquellos que han estado en los órganos represivos del Estado, ya sea la policía u otras instancias, los militares, al arrepentimiento sincero y a la retribución moral a sus víctimas. Y luego, por supuesto, otras medidas que puedan y que deban tomarse. A mí me parece que este espíritu es mejor para romper esa tradición pendular de la historia política cubana en la que los vencedores se vengan de los vencidos. Eso no solo, no lo hizo solo Fidel Castro, pasó en otros momentos de la historia de Cuba. A mí siempre me pongo el ejemplo histórico de José Maceo, el hermano de Antonio Maceo, que se habla menos, pero que también era tan corajudo como su hermano, y que en la guerra de España probó por primera vez la dinamita y vio el destrozo causado y se espantó. Dijo, yo prefiero seguir batiéndome con la espada y con los fusiles y no con la dinamita, porque se espantó. Ahí hay un espíritu un poco, digamos, hay un humanismo en la pelea, ¿no? Y yo creo que ese espíritu, ese humanismo en la pelea, debe ser recuperado a la hora de hacer una transición en Cuba, es un espíritu reconciliatorio, que implique esto que decía Hernán, obviamente, de que hay que reformar la justicia, desde el primer momento mandar el mensaje de que la justicia es independiente, es decir, que el poder deja en manos de la justicia todo lo que tiene que ver con los juicios posibles y al mismo tiempo esta fórmula de la que cuento para que desde el inicio de la transición quede claro de que se va a hablar y que se está hablando y de que hay un compromiso y una voluntad seria hacia la independencia del sistema judicial y, por supuesto, incluye los tribunales. Y yo creo que en ese sentido, ese proceso debe caminar, a mi modo de ver, desde el espíritu reconciliatorio, no del espíritu de venganza. Cierto, Pedro, que Fidel Castro acabó con todo aquello, pero triunfó por la violencia. No triunfó por una transición política que lo llevó a pactar obligatoriamente con los actores que tenían el poder, el barrio, para mala fortuna de Cuba, obviamente, ¿no? Porque no todos los que participaban de las instituciones del gobierno de Batista eran malas personas, y no todos eran traidores al país, y no todos dejaban de querer lo mejor para el país. Es decir, ese proceso complejo está presente ahora. Uno ve por ahí muchos jueces, abogados y tribunales que dicen yo estoy bajo la obediencia de vida, pero no quiero hacer esto. Es decir, hay que abrirle cintura y ventanas a todas estas posibilidades para lograr una reconciliación cierta y al mismo tiempo lograr una justicia
justa en el caso cubano. Exacto, Manuel, por eso decía, sin caer en los extremos en que cayó Fidel, que como tú dices, había personas en la policía, en las Fuerzas Armadas, en el sistema judicial. Yo creo que en ese era donde más gente, más personas habían que querían lo mejor para Cuba. En Cuba, por desgracia, como tú dices, la policía política hay que barrer y en la policía como tal hay que superar, hay que llamar al buen trabajo y educar mucho. Por eso decía, sin caer en los extremos en que cayó Fidel en todos los sentidos. Hernán, Sí, a ver, me parece que es interesante lo que ambos plantean y ciertamente el modelo sudafricano, bueno, ha sido un modelo exitoso de transición con, por supuesto, algunos matices, algunas oportunidades de mejora, seguro, pero es un, digamos, clásico sistema. Pero es cierto también que es un modelo muy diferente. Laura hacía la salvedad de cómo el sistema de transición argentino no caería tan bien, porque Argentina tenía una reciente historia de poder judicial más o menos independiente, con jueces formados en algún tipo de sistema democrático, digamos, y no bajo un único partido como es el Partido Comunista, ¿no? Entonces, digamos, y en esta línea de la necesidad de lo que tú decías ahora al final, Manuel, que tiene que ver con esta necesidad de reconciliación y de transformación también desde adentro, no una cosa, no una ruptura total. Pienso, y aprovechando que tenemos a Laura aquí también, y tú, Manuel, que lo conoces bien, lo mencionabas también desde tu experiencia de haber estado preso y escuchar lo que hablan los policías, eh, si tienen alguna sensación de por dónde podrían venir esos moderados dentro del poder que podrían abrir la puerta a un diálogo transicional, ¿no? Que podrían abrir la puerta a la posibilidad de transformación del Estado cubano a un Estado democrático. No sé quién Laura, Dale, Laura, dale. Sí, sí, sí. sabe más que yo de eso. Conoce más gente. Sí, bueno, además también una cuestión sobre el caso sudafricano, ¿no? Claro que había un Mandela, ¿no? Y eso también creo que ayudaba Claro. mucho a poder llevar, y un Desmond Tutu también, ¿no? Que ayudaban mucho a hacer esa transición y esa reconciliación, ¿no? Yo creo que habría que mirar un poco los oficiales, tanto del ejército, de las Fuerzas Armadas y de la policía, a los oficiales que tienen entre 30 y 40 años, ¿no? Que quizá de alguna manera eh, han vivido más la revolución decadente, la revolución del periodo especial hasta ahora, eh, también la muerte de Fidel y Díaz-Canel, Raúl, o sea, toda esta cuestión que es muy diferente a lo que era el liderazgo de Fidel. Y por otro lado, esos oficiales y suboficiales que viven como los cubanos, pero que saben perfectamente que los jerarcas viven de otra manera, ¿no? Entonces quizás habría que buscar más entre esa parte de las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad, que quizás muchos de ellos no quieren reprimir, pero saben que si no reprimen, al final ellos van a ser los que van a terminar en la cárcel. Hoy ese es un actor completamente conocido por los mismos cubanos, pero sí que está silenciado, ¿no? No tienen voz. Bueno, quizás hay que empezar a ver si se les puede dar un espacio bueno, y también ver si realmente lo que yo estoy diciendo es así o ellos quieren más poder, más violencia, y más represión y mantener el sistema. Pero tengo dudas al respecto. Manuel. Sí, si supiera, en los años
en los años 90, aquí hubo una reforma del ejército. Sí, se licenciaron muchos oficiales, sobre todo mayores, y los mandaron, les dieron la oportunidad de ser administradores de zapatería, administradores de bodega, si les dieron esa oportunidad en algunos. Y de ahí salió un dicho, que era que las mujeres de los oficiales son muy exigentes, de los militares en Cuba, lo cual significa que son muy prácticas, es decir, están buscando siempre un resultado concreto. Y yo creo que ahí, yo lo emparento con lo que decía Laura de estos niveles del ejército más bajo que viven en las zonas donde vive la mayoría de la gente. Cuando yo vivo, por ejemplo, aquí mismo en Alamar, hay zonas donde la mayoría de los edificios son de militares. Y ahí ocurrió algo curioso, interesante. Hoy ha sido para mí el día de la anécdota, pero me parece importante por las historias de vida, porque cuando se intentó de alguna manera arreglar el desastre urbanístico de todos estos repartos, en muchos de estos edificios la gente se ha robado espacios del jardín, espacios de la parte de atrás, ha ampliado sus casas. Es un desastre de urbanidad. Los arquitectos holandeses estarían ahora mismo penando con este desastre aquí. Y se trató de volver atrás. Y los primeros que protestaron fueron los militares en esos lugares, porque ellos fueron los primeros que empezaron a robarse espacio para hacer garaje, para hacer un tallercito, etc. Y hubo que detener eso. Yo creo que ahí detrás de ellos estaba la presión de sus esposas y de sus hijos, definitivamente, ¿no? Para impedir esto. ¿Eso qué quiere decir? Que hay dentro del sector militar, incluso de la policía, gente que estaría abierto a un proceso de democratización, para decirlo con una sola palabra. Luego hay otro dato. Yo no sé por qué, en realidad no tengo todas las causas, las fuentes, pero recordarán que después del 11 de julio murieron muchos jerarcas del ejército. ¿Por qué? No sé. No sé. Yo creo que hay una tendencia dentro del grueso de las instituciones del país que está diciendo que hay que reformarse. Y los que se oponen a eso voy a utilizar el 1%. Es decir, hay un 1% de la cúpula que tiene todo el control y las llaves para entrar a los distintos lugares, que es la que se opone. Y eso puede estar en el ejército, puede estar en el Partido Comunista, puede estar en la Administración Central del Estado, puede estar en cualquier lugar, pero no es más que una nata estrecha, poderosa todavía institucionalmente, que es la que se opone a eso. Y tengo la impresión de que en todos los sectores, militar, policía, tribunal, ministerio, es decir, hay una voluntad de apoyar, al menos silenciosamente, un proceso de transición. Lo cual significa, a mi modo de ver, que cuando se dé una ventana de oportunidad, una apertura en la dirección adecuada, va a haber una avalancha de gente de estos sectores dispuestos, no quizás preparados todos, pero sí dispuestos a apoyar un proceso de transición, porque aquí todo el mundo está ahogado y agotado. Y este proceso político ha recorrido todas las fases, porque ha tenido todo el tiempo posible para recorrer todas las fases que van de la aparente prosperidad, desde el mito, a la absoluta precariedad y decadencia. Y eso lo que ha significado es una deslegitimación por agotamiento del propio sistema. Mucha gente se da cuenta, aunque estén situados donde están situados, que esto no va más y que Cuba se cuelga de China, se cuelga de Rusia, se cuelga de quien aparezca para tratar de sobrevivir, de Turquía con sus patanas eléctricas, de donde sea se cuelga para tratar de sobrevivir y ganar un día más por aquello de recursos que viene, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que no lo parece, pero dentro de las estructuras institucionales del país hay una importante tendencia a la democratización, al menos a la modernización, al menos a la mayor liberalización y a la apertura
de Cuba hacia un Estado un poco más decente, por decirlo de alguna manera. Así que por ahí hay muchos actores posibles, ¿no? Mira, ese maridaje perfecto que quieren dar, esa imagen de matrimonio idílico que quiere dar el gobierno y el partido con relación al resto de los funcionarios del pueblo, eso no existe. Ese es el caso que dice fulano y fulano se divorciaron, sí, porque tú no sabías todo lo que había dentro y eso va a pasar y tienes razón en esto. Ahí, dentro de ellos mismos, está su propia derrota. Mucha gente no está de acuerdo y quiere cambios en el sistema. Ese matrimonio no es tan bueno como quieren hacerlo ver. Bueno, pienso que hemos tocado bastantes aspectos sobre esta situación que estamos analizando. Algo que ustedes quieran añadir a lo que han hablado hasta ahora sobre las Fuerzas Armadas y la justicia en Cuba. Yo quería decir, siguiendo lo que decía Manuel y lo que decías vos, Pedro, sí, es así, ¿no? Yo creo que hay mucha gente que está desconforme, que hay mucha gente que está como esperando, ¿no? Un escenario donde esté muerto Raúl, donde haya un cierto vacío de poder para aparecer. El problema que yo le veo es que, claro, que va a ser muy desarticulado, porque hoy por hoy ese grupo, no sabemos si son del partido, o sea, van a tener muchos intereses quizás contrapuestos, no hay un liderazgo dentro de esa oposición, y eso creo que puede llegar a ser un problema, porque se puede armar un vacío, ¿no? Tanto por el gobierno como por esta supuesta oposición, que lleve al que sale ganando sea el gobierno, porque al final son las Fuerzas Armadas los que tienen todo el poder económico y tienen el poder de las armas. Entonces, yo creo que hay que seguir trabajando para poder armar y pensar desde la sociedad civil, para que en ese momento que se arme ese vacío y que se empiecen a quebrar los protagonistas principales o los artistas secundarios, digamos, ¿no? Estos miembros de las Fuerzas Armadas descontentos o de las Fuerzas de Seguridad, tiene que haber alguien que los pueda reunir, que fue un poco lo que pasó el 11 de julio. El 11 de julio fue una explosión que después quedó en la manada, ¿no? Porque muchos terminaron presos y porque no había, ¿no? un liderazgo muy, muy claro, otros se fueron, pero no había un liderazgo, ¿no? Y entonces, bueno, quizás existe, ¿no? Dentro de esos, sobre todo dentro de las Fuerzas Armadas, que es el escenario más, que es el cuerpo más desconocido, quizás existe alguien que ya está preparándose para hacerse presente cuando haya un vacío de poder. Pero, Sí, coincido con Laura, ¿no? Hay como que un agujero en la dirección de cuál es el camino que debe desarrollar el país, lo cual genera vacío, definitivamente, acompañado a la escasísima, si la tiene, legitimidad de Miguel Díaz-Canel. No tiene legitimidad absolutamente ninguna desde mi perspectiva. Entonces, eso ahonda mucho más el vacío en un momento en que no hay una absoluta y clara articulación también de la sociedad civil, ¿no? Entonces, eso puede ser también caótico. De modo que hay que trabajar en esa dirección, de diseñar los escenarios y sobre todo enviar mensajes positivos, ¿no? Para que aquellos que están dispuestos a soltar la bayoneta no se aferren a ella si se le envía mensajes de que cuando te coja sabes lo que te va a pasar, ¿no? Ese tipo de cosas yo creo que hay que construir un buen discurso en dirección a eso y trabajar en pos de lograr la cohesión, la consistencia y al mismo tiempo la madurez necesaria, ¿no? En ese sentido. bueno, creo que solo nos resta darle las gracias a Laura y a Morúa por dedicarnos parte de su tiempo a hablar de un tema de temas de los que muy poco se habla y hay que ir preparando terreno porque tiene que darse el cambio, inevitablemente. Hernán. Y preparar terreno y hacer que nos oigan los oídos correctos para que precisamente esa ventana de oportunidad de la que hablaba Manuel
construirla un poquito, ¿no? Que podamos, en cierta medida, darle forma. Les agradezco mucho, Laura, Manuel, por haber estado en nuestro programa, y a nuestra audiencia le dejo hecha la invitación, como siempre, para el próximo sábado a las 5:30 de la tarde, por los canales de Cubanet, para seguir pensando Cuba.